Buenas tardes, gracias a todas y a todos por asistir presencialmente y también por streaming, que está siendo retransmitido por radiocadiz.es, por la página web de la cadena SER y por el periódico El País, por la página web del periódico El País, a esta nueva edición del ciclo de encuentros que ha convocado, que ha organizado la Fundación Cajasol, la cadena SER y el periódico El País para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española, hoy también con la colaboración en esta ocasión del Ayuntamiento de San Fernando y de Hidrealia. Hoy, aquí en el Teatro Real de las Islas de León, en el Teatro Cortes de la Real Isla de León, vamos a hablar en una ciudad como San Fernando, tan importante para el constitucionalismo, de la Constitución española. Y vamos a hablar, porque la delegada del periódico El País en Andalucía, Eva Saiz, va a moderar un diálogo con tres mujeres que han sido muy influyentes, muy destacadas, protagonistas de la política española desde la transición, y dos de ellas incluso fueron diputadas en la legislatura constituyente. Soledad Becerril, Ana María Ruiz Tagle y Carmen Romero van a aportar su perspectiva vital, política, en ese análisis que también pretende la cadena SER, la Fundación Cajasol y el periódico El País en este ciclo de encuentros que ha venido convocando con motivo del 40 aniversario de la Constitución española. Mujeres, política y progreso, una asociación de ideas que no se nos hará extraña a la sociedad de nuestros días y menos aún, ¿verdad?, con la lucha feminista, con la lucha por la igualdad emprendida hace años y que va calando poco a poco en la sociedad. Pero desde la comodidad del aquí y ahora me voy a permitir el lujo de recordarles que estas tres mujeres, estas tres protagonistas del ciclo que hoy tenemos aquí, del encuentro que hoy tenemos aquí, fueron las primeras de la democracia, de las primeras que empezaron a luchar contra ese muro invisible, no con palabras, sino con su ejemplo, con sus vidas, con su trabajo, con su labor política, como digo, contra ese muro invisible del que hoy también se sigue hablando. Por eso es muy importante que estén hoy aquí Soledad Becerril, Carmen Romero y Ana María Ruiz Tagle, porque nos van a aportar también esa perspectiva vital de cómo empezó la democracia en un mundo también político dominado mayoritariamente por hombres. Tiene la palabra ya la delegada del periódico El País en Andalucía, Eva Saiz. Gracias a todos los que estáis aquí, los que están aquí presentes, también a toda la gente que nos está siguiendo por streaming a través de la cadena SER, de Radio Cádiz y también del diario El País. Bueno, para mí es un orgullo y un privilegio estar aquí entre mujeres pioneras. Bueno, ya las han presentado anteriormente, pero bueno, tengo Ana María Ruiz Tagle, fue una de las diputadas de las Cortes Constituyentes, igual que Soledad Becerril, y también Carmen Romero, 14 años también diputada por Cádiz, también eurodiputada. Bueno, Soledad Becerril, además también de diputada en 6 legislaturas y senadora. Fue primera ministra de la democracia, la segunda mujer ministra después de Federica Montseny en la Segunda República, primera alcaldesa de Sevilla, primera defensora del pueblo y bueno, Ana María Ruiz Tagle también, pues diputada, senadora, reconocida abogada laboralista también. Hemos decidido tutearnos básicamente porque ellas se conocen bastante, entonces creo que va a ser mucho más fluido que no que se tengan que llamar de usted, porque no va a quedar tampoco muy natural. Comentábamos antes, en las Cortes Constituyentes, casi de unos 700 parlamentarios, solo había 21 mujeres, 27 mujeres, perdón, 21 diputadas, 6 senadoras. De la Comisión Constituyente, que estaba compuesta por 39 personas, solo había una mujer, Teresa Revilla. No obstante, incluso se aprobó la Constitución en el 78, pero aún hubo que esperar un año más, corregidme si no, para que la mujer pudiera abrir, entre otras cosas. Aquí hay mucha gente joven, entonces entiendo que es interesante que se sepa, para que pudieran abrir una cuenta corriente sin necesidad de permiso, para incluso poder ejercer la patria potestad. No obstante, la Constitución sí que fue una base para romper, para la base para el cambio, para permitir que la mujer por primera vez ya pudiera tener una presencia política, en la sociedad, en la economía. Llegábamos, yo creo que casi con 30 años de retraso respecto de Europa, pero creo que fueron los moldes, la base para 40 años después pues estar donde estamos. No sé si vosotras en ese momento erais conscientes de la importancia de la Constitución, de que estabais sentando esas bases para esa igualdad.
Sí, me pregunta a mí, Eva. Sí. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los que nos acompañáis en esta tarde, que tan grata y a todos los que nos están escuchando. Pero, Eva, tú comentabas una cosa, porque nos encontrábamos allí, pero estábamos en plena aprobación de la Constitución española y tuvimos que decir, cuidado, que todavía, fijaros lo importante, lo anticonceptivo en España estaban penalizados. Entonces, en los pactos de la Moncloa, que fue unos meses antes de la Constitución, debatiendo, decíamos las mujeres, las pocas que estábamos allí, no podemos aprobar un texto constitucional donde todos, hombres y mujeres, toda la ciudadanía somos iguales ante la... Y sin embargo, si las mujeres utilizamos y compramos anticonceptivos, pues está penalizado y tuvimos que meterlo en esto. Esto es un dato muy importante para que nos situemos todos en esta tarde tan grata en cómo era el clima de aquellos momentos. Por otra parte, un clima pues fascinante, y yo todavía soy una agradecida de haber podido, siempre con muchos nervios, porque representábamos sobre todo a tantas mujeres que lo habían tenido tan difícil, no solo de aquellas que venían de la época, sino durante los 40 años de la situación de dictadura en España, y nos sentíamos responsables pues de todo aquel periodo. Y claro, aquello nos llenaba de una responsabilidad donde nos hizo, que esto va a salir en el debate, que las 21 mujeres diputadas y las 6 senadoras, yo no quiero exagerar, pero yo nunca me he llevado tan bien trabajando políticamente con mujeres de todo el arco parlamentario. ¿Cómo viviste, Soledad, esa etapa de la Constitución? ¿Tú también eras consciente de que se estaban sentando las bases para la igualdad de los españoles y también de las mujeres? Primero, daré las gracias a todos ustedes por acompañarnos, y a la cadena SER y al diario El País por organizar este acto en esta bella ciudad. Acto que podíamos llamar de San Fernando a San Fernando, de Cádiz a Cádiz, ¿no? Y agradecerles a todos su presencia y agradecerle también la presencia de la organización, a la alcaldesa, y veo algunos amigos que han venido de Cádiz y me gusta mucho volver a verlos. Yo creo que somos muchas las personas de distintas edades y con distinta formación, estudios o nivel de formación, que valoramos aquellos años de la transición. Y dentro de los años de la transición, la Constitución, porque fueron unos momentos muy importantes para los españoles y para la historia de España, de ese momento y para el futuro. Y yo guardo un recuerdo magnífico, porque allí se construyó el edificio, la arquitectura para la democracia y para el Estado social y democrático de derecho. Y se hizo por algo, mediante un procedimiento no habitual en la historia de España, que fue el acuerdo general, casi general, el consenso. Hasta entonces las constituciones habían sido casi todas de disenso, y se modificaban o se derogaban cuando cambiaba el gobierno o cuando cambiaba el régimen, porque nuestro siglo XIX y gran parte del siglo XX han sido catástrofes sucesivas. Y esta Constitución, los autores de la Constitución y los que acompañamos a los autores de la Constitución, pues fueron personas inteligentes y sobre todo con visión de futuro. Miraron a largo plazo, miraron para la España del día siguiente. Y eso fue una gran obra, porque ahí está y nos ha dado 40 años de democracia,
de Estado social, de apertura, de modificación en todos los campos, de mejora, de modificación de esa legislación a la que tanto Eva como Ana María se referían, de derechos y de libertades. Y yo pues guardo un excelente recuerdo de aquella etapa. Y una cuestión final, recuerdo cuando en la Comisión Constitucional, que estaba formada por diputados y senadores, en la comisión, una comisión mixta, se aprobó. Luego el texto tenía que ir al Pleno, pero primero en la comisión. Y la comisión entera, con los letrados, los taquígrafos, las personas que acompañaban del gobierno, asesores y tal, se levantaron y brindaron con una pequeña copa, ¿no? Y fue un momento verdaderamente extraordinario que recuerdo, éramos muy pocas las mujeres, es verdad, pero bueno, aquello yo creo que es una parte importante de la historia de España. Decía el historiador Eliot, este historiador británico que también conoce la historia de España, le preguntaban el otro día, profesor Eliot, ¿hay que reformar la Constitución? Y decía, yo creo que lo que España necesita es una gran dosis de autosatisfacción y de alegría. Y es verdad, creo que es verdad. Y sobre todo aquella etapa fue así. Carmen Romero no estaba en esas Cortes Constituyentes como parlamentaria, pero sí que lo viviste como sindicalista también, desde UGT, no sé, desde también esa otra perspectiva, ¿qué suponía la elaboración de la Constitución y esa Constitución en la que se reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el artículo 14? Gracias. Yo también quería agradecer a los organizadores el poder estar aquí en esta tierra por la que tanto he trabajado y con tanta gente con la que he estado y que conozco y que estoy segura de que me aprecian como yo los aprecio a ellos. Y estar también aquí en este sitio donde ha habido tantas vivencias, ¿no? Porque pensar que estuvieron aquí reunidos las primeras Cortes, tantos diputados de tan lejanos sitios, porque hasta incluso había diputados de América y que estuvieron aquí viviendo esos momentos tan difíciles, por otra parte, porque bueno, con la invasión napoleónica fue un momento duro y difícil y pusieron en marcha una Constitución que, por otra parte, duró muy poco, porque no duró más que 2 años primero, después otros 2, muy poco, pero sin embargo tuvo una influencia tan grande que prácticamente hemos bebido de ella después en sucesivas constituciones. Yo tengo que decir que cuando aquí se abrió la puerta, porque para mí fue una puerta que se abría y de pronto se creaba como una especie de recinto enorme en donde todos cabíamos. Y como habíamos vivido tan enfrentados, yo creo que aquella constitución de consenso, que es verdad que esa palabra se inventó entonces porque no existía, cuando se creó esa Constitución, yo creo que detrás lo que había sobre todo era miedo, era terror a volver a vivir la dictadura. Y eso era lo que más nos unía. Curiosamente, las constituciones europeas también nacieron del terror a la Segunda Guerra y a la Primera Guerra. Y efectivamente, cuando tú tienes muy cerca ese terror, ese miedo, parece que como que el consenso es obligado. Cuando no tienes ese miedo, eso se pierde y claro, se pierde también la vivencia de lo que es, de lo que debe ser la cordura, de lo que significa entenderse, de lo que es la convivencia. Entonces, a mí me parece que es un momento importante ahora cuando recordamos los 40 años que hemos vivido con esta Constitución, que ha sido... Bueno, hubo otra Constitución en el 19 que duró también, que fue la última, la de final del siglo XIX, y acabó en la dictadura de Primo de Rivera. Pero era una Constitución con una monarquía que no era parlamentaria. La primera vez que tenemos una monarquía parlamentaria es ahora, que ya el rey prácticamente no tiene
capacidades que tenía entonces y que dimos un vuelco entonces a la historia de España. Entonces yo creo que eso conviene ver un poco lo que es el recorrido de lo que hemos hecho y a dónde hemos llegado y qué queremos hacer con lo que tenemos. Entonces yo creo que es verdad que nos unió el miedo, el terror a tener otra dictadura. Eso ahora no existe, pero tenemos que buscar qué es lo que nos une, porque efectivamente necesitamos un pegamento para saber cuál es lo que en el futuro va a marcar el proyecto de los próximos 40 años, que ojalá no sean dictaduras. Luego volvemos precisamente al futuro y a ver cómo hacemos con ese pegamento. Pero me gustaría un poco volver a hace 40 años, porque ya que tenemos aquí a dos personas que lo vivieron de primera mano. Volviendo un poco a los temas de igualdad, teniendo en cuenta, como decíamos anteriormente, que solo había 27 mujeres en un parlamento de casi, bueno, unas cortes constituyentes de casi 700 personas, lo que se consiguió en ese momento en materia de igualdad era lo máximo que se podía conseguir, o como también hemos hablado aquí, el momento era tan trascendente, tan importante, nos jugábamos todos tanto que había quizás que dejar de un lado determinadas reivindicaciones a favor de otros derechos. Yo estoy convencida, tanto en aquel momento, pero después los 40 años de la historia de España, donde la he vivido muy en primera fila, como era mi obligación, porque yo pienso que lo de ser diputada constituyente también tiene una serie de derechos, pero fundamentalmente una serie de obligaciones. Y desde ese momento yo sabía que mi compromiso con la democracia española pues era una cosa, estuviera donde estuviese, pues continua. Y yo creo que se llegó hasta lo que se podía hacer. Yo tengo esa sensación y esa conciencia tranquila. Incluso, porque claro, había problemas. Entonces, fijaros bien, porque en política para mí lo más importante es lo que la ciudadanía pide y lo que la ciudadanía le exige a la clase política. Y entonces, en aquellos tiempos, los gritos y las manifestaciones de la gente jóvenes y de menos jóvenes y de nuestros mayores eran libertad y democracia. Y la palabra igualdad era un tema residual, aunque este formaba parte de los principios de una democracia, libertad, igualdad, pero él formaba parte. Entonces las mujeres, tanto que estábamos allí, que éramos pocas, pero teníamos esa sensación y por eso nos llevábamos muy bien todas las diputadas y senadoras, fuese cual fuere el arco al partido que perteneciéramos, porque podéis pensar, ¿no sería una exageración? No, porque todas teníamos ese sentimiento que un poco estábamos allí de convidadas, que nos habíamos colado porque todavía España no estaba en la situación de esa igualdad. Y tuvimos de decir, vamos a llegar hasta los niveles que la exigencia de una convivencia democrática nos pide. Entonces hay un artículo 14 que una diputada, Teresa Revilla, que la habéis visto estos días en todas las manifestaciones, donde fue la única mujer que era de UCD, que estaba en la Comisión Constitucional, que la acaba de nombrar Soledad, que era un número no sé tal. Y ella entonces, cuando defiende en el Pleno ese artículo 14, dijo una frase que yo creo que es antológica. Dice, yo no voy a pedir, a partir de ahora todos los españoles y españoles somos iguales ante la ley, pero yo no voy a pedir, a decir gracias por algo que nos corresponde. Os digo esto porque éramos conscientes que habíamos llegado a lo que se podía pedir. Y además, en la negociación, había un artículo que para mí, en la Constitución española, es un artículo mágico porque sirve para el tema de las mujeres y para otros temas de derechos sociales, que es el párrafo segundo del artículo 9. Y ese párrafo dice algo muy importante que yo creo que en estos largos debates no se le ha dado. Bueno, pues a lo mejor no se ha destacado en esa importancia que yo os quiero transmitir, que es que cuando la igualdad
entre los ciudadanía, entre españoles y españoles y a otros niveles de derechos sociales no se da, pues tienen los poderes públicos la obligación de remover los obstáculos, fijaros lo que os digo, remover los obstáculos para que esa igualdad impere y darle la misma importancia que se le da al principio de la libertad y del principio de la democracia. Y ya después, como saldrá en el debate, ese es el principio de esa igualdad el que hay que desarrollar en las posibles reformas de la Constitución. No sé si comparte un poco comparte esa misma visión que Ana María, que quizás es injusto valorar o juzgar la Constitución o lo que se hizo entonces en materia de igualdad con la perspectiva de 40 años después. Es que una Constitución es a modo de marco legal, marco de legislación. No es la legislación, no desarrolla todo lo que de ahí se puede derivar. Ahí están los derechos, bueno, la organización del Estado, por supuesto, la definición de la nación española, la organización del Estado, los derechos fundamentales y las libertades, cuestión absolutamente importantísima y muy bonita, además, muy bien redactada. Y luego los principios que rigen, que son de carácter social fundamentalmente. Pero no está todo desmenuzado. A partir de ahí hay que desarrollar todo eso, convirtiéndolo en ley o en leyes, en normas, en acciones de gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Constitución es ese gran marco. Ahí no estaba todo. Ahí lo que estaban eran los principios. Y hay un principio también interesante y bonito, que es el principio de la no discriminación por razón de sexo, de raza, de origen, de condición, de creencias. Y ahí está. A partir de ahí los legisladores tuvimos, unas en parte, o sucesivamente, unos y otros, que desarrollar esos principios, ¿no? Pero mirando para atrás y leyendo lo que dicen algunos sociólogos respetados, se puede concluir que el cambio desde el punto de vista sociológico más importante, más trascendental de estas décadas en la historia de España ha sido el cambio en la situación y en la condición de la mujer, lo cual no significa ni muchísimo menos que sea lo ideal y la situación perfecta, no, pero que el cambio ha sido absolutamente, de acuerdo con lo que dicen estas personas, el más importante desde ese punto de vista, ¿no? Cómo ha cambiado la legislación, cómo ha cambiado la consideración, cómo han cambiado los hábitos, cómo han cambiado las costumbres, cómo ha cambiado el respeto, cómo ha cambiado el acceso al trabajo, la capacitación, el conocimiento, la educación. De esto podríamos hablar mucho porque además han surgido otros problemas en la sociedad actual, distintas, y más que van a surgir pensando en el futuro de las mujeres en este momento, ¿no? Porque esta sociedad del conocimiento, de eso Carmen sabe, porque la Unión Europea se ha ocupado mucho de la sociedad del conocimiento, es una sociedad enormemente exigente y al mismo tiempo va avanzando muy rápidamente. Y si las mujeres nos quedamos en el conocimiento rezagadas, nos vamos a encontrar con grandes problemas en el campo del empleo o del desempleo. Pero, en fin, eso también puede ser materia para otra reunión, otro momento. La sociedad española ha cambiado mucho en estas décadas y la situación de la mujer absolutamente. Carmen, ¿tú también crees que en ese momento era lo máximo que se podía hacer? Un poco, cada momento tiene su afán. En el 78, ¿eso era lo máximo que se podía conseguir en materia de igualdad o se pudo haber hecho más?
yo creo que no solamente, como dice Soledad, que había el principio de no discriminación, que en realidad eso está reconocido en la Constitución. Es verdad, como dice Ana, que se podría buscar, y de hecho yo creo que cuando se hable de la reforma, porque se tendrá que hablar, habrá que buscarle un nuevo enfoque de género, eso es evidente, porque eso ya lo impregna todo, ya no es lo mismo. Y habrá que repensar cómo se hace esa reforma en el futuro. Pero yo creo que también tuvo otra virtualidad la Constitución y es para mí importante cuando la Constitución reconoce que va a promover acciones en beneficio de. Eso es muy importante porque eso es el reconocimiento de la acción positiva. Eso costó en las constituciones, bueno, no se llaman constituciones, los tratados europeos, hasta el Tratado de Ámsterdam no se consiguió que se promovieran acciones en beneficio de las mujeres. Y eso en realidad yo creo que es importante también, porque eso permite el que se pongan, como se pusieron, mecanismos a favor de las mujeres. La creación de los institutos de la mujer ha sido eso. Tener una plataforma para poder actuar en beneficio de las mujeres. Y el desarrollo de esa Constitución lo ha permitido. Ha permitido esas leyes, ha permitido esos mecanismos, esos instrumentos. Y bueno, efectivamente, la España de hoy no tiene nada que ver con la España del 78, son 40 años y habría que pensar eso. ¿Qué Constitución responde a la España de hoy? Pero yo creo que es muy importante también saber lo que se tiene, porque si no sabemos lo que tenemos, entonces estamos en tierra de nadie. Las tres habéis comentado un poco esto, que la Constitución establece los principios y que luego muchos de esos principios luego se han ido desarrollando a través de leyes, el divorcio, el aborto, en el 2007 la ley de la igualdad. Parafraseando también a otro padre de la Constitución, que es Miquel Roca, él, cuando se le pregunta a veces lo de reformar la Constitución, dice que los problemas que tiene España se pueden resolver al margen de la Constitución. En el caso, por ejemplo, de todos estos derechos reconocidos o desarrollados a través de leyes, ¿creéis también que este es el mecanismo en el futuro o que parte de estos derechos y otros nuevos actualmente que tienen que ver con la bioética, etcétera, porque pues hay con la genética también se desarrollan y aparecen otros nuevos derechos, deberían blindarse e incluirse en una Constitución? Sí, yo pienso que reformar la Constitución no tenemos por qué tenerle miedo. Y aquí estamos pues, en un lugar, lo ha dicho Carmen, lo ha dicho Soledad, es la cuna del constitucionalismo. Era una España donde... Y entonces hemos vivido, claro, un siglo XIX, todos lo conocéis, con unos periodos muy convulsivos, un siglo XX, y llegamos a ese momento, porque también es importante los momentos, porque hubo, como yo diría, aparte de los constituyentes y las constituyentes, de todo aquel grupo de políticas y políticos, que no, porque a lo mejor estábamos 27 mujeres, pero detrás teníamos mucha fuerza de muchas mujeres que habían batallado y que nos animaban. Es decir, que yo muchas veces digo, bueno, que a mí me tocó, por fortuna del destino, está allí, pero yo tenía detrás pues una fuerza que me... Entonces, esa Constitución respondió a algo muy importante. No se había cerrado en la historia de España de 2 siglos eso de las derechas, izquierdas, de la democracia, y eso se cerró en el año 1978. Dijimos, ya no se puede dar un paso atrás, ni nunca más, que volvamos a esa situación. ¿Cómo son la construcción de ese edificio para que quepamos todos y todas y no haya más situación de conflicto abierto? Y ahí ese fue el gran éxito. Ahora, que se tuvieron que quedar, como es lógico, muchas cosas en el tintero, pues muy bien. Y lo que tiene que ser la evolución es que todas estas reivindicaciones, porque a mí me merece mucho respeto todas las, y sobre todo
todas estas personas, hombres y mujeres, y sobre todo jóvenes, que están en el día a día afanándose en las universidades, en el trabajo, luchando por hacer una convivencia más grata. Entonces, todas esas aspiraciones hay que recogerlas y pensar que esto se puede hacer pues reformando la Constitución, pero no pensemos reformar la Constitución es alterarla de arriba abajo, sino incorporarle pues las necesidades. Yo hoy leía, y lo habréis leído todos vosotros, que me escucháis, que estamos aquí conversando, que las personas con menos de 50 años, ninguna ha votado la Constitución española. A mí ese dato pues me ha sorprendido, porque digo, claro, es que estas personas tienen derecho a ser también protagonistas de su historia, con lo cual no quiere decir que no valoren lo que hicimos. Claro que lo valoran, pero que en esta sociedad que ha cambiado tanto, pues tenemos que incorporar, que no hay que tenerle miedo, que esa Constitución, que es muy fuerte, que yo pienso incluso, fijaros, no exagero, que una de las mejores constituciones ahora que hay en el ámbito europeo, pero que podemos, y ahí está el arte de la política, porque yo creo en el arte de la política. La política sirve para resolver los problemas, no para enfrentarlos. En ese arte de la política lo que tenemos que entrar en un debate y en un diálogo de toda la ciudadanía para encontrar los puntos que nos dividen y tal. Y entonces por eso yo, y ya termino, pienso que la igualdad, porque fijaros bien, no solo la igualdad de género, es que la igualdad de derechos y de oportunidades todavía hay un déficit en nuestra convivencia. Y yo convivo muy mal con las desigualdades en términos generales. Y en este país hay una desigualdad. Hoy también yo he leído que la pobreza en España llega a unos niveles de un 12% de la población. Entonces, no hay que tenerle miedo. Es decir, que lo importante de la política y la podríamos decir, el gran respeto a la ciudadanía es que seáis protagonistas de esos cambios y modificaciones que hay que incorporar en nuestra Constitución. Esas modificaciones, como dice Ana María, hay que hacerlas a través de la Constitución o, como dice el señor Miquel Roca, desarrollemos leyes y dejemos la Constitución como está. Pues puede haber de todo. Yo creo que los autores de la Constitución, los 7, ahora viven 3, desgraciadamente, fueron todos importantes. No son excesivamente partidarios de... Iba a decir algo que no es correcto. No es que no sean partidarios. Creen que hay procedimientos mediante el desarrollo legislativo, como dice Miguel Roca, mediante la reforma de la legislación para adaptar a la sociedad actual hechos, derechos, necesidades que se pueden hacer. No es que digan no a la reforma, pero que hay otras maneras de acometer problemas sin necesidad de ir directamente a la Constitución, aunque se puede reformar la Constitución. Uno de ellos es Miguel Herrero. Lo cito porque lo acabo de leer. Miguel Herrero, uno de los 7 padres autores de la Constitución, dice: la Constitución es rígida, pero no es pétrea. Es decir, tiene procedimientos para ser reformada. Pero creo que tampoco es conveniente llevar al ánimo de las generaciones más jóvenes el que la reforma de la Constitución va a solucionar los problemas de su vida cotidiana. No. Es posible, es conveniente la reforma, bien. Primero hace falta un acuerdo, un gran acuerdo, por lo menos como el que hubo en el año 78, lo cual no parece fácil en este momento, si somos realistas. Y después, los problemas de las generaciones más jóvenes. Pues hay muchas vías para acometerlos, o deberíamos encontrar las vías.
ejecutivas, de los ejecutivos, de los legislativos, de los gobiernos, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, para enfrentarnos a esos problemas, que son problemas de desempleo, problemas de sueldos bajísimos, sueldos que no, con los que apenas se puede vivir dignamente, viviendas, estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso tiene maneras de afrontarse sin necesidad de tocar la Constitución. Otra cosa es que se quiera por grandes motivos y se puede hacer. Pero el llevar a la gente joven la idea de que su vida va a mejorar si reformamos la Constitución, a mí me parece que no, yo no lo aconsejaría, no. Su vida puede mejorar si tal ley se cambia, si el esfuerzo se valora, si la educación se prima, si la educación en los sitios más difíciles se mejora, si se dota más a los profesores, si se les apoya más a los directores de los centros, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay muchas vías antes de tocar la Constitución. Pero bueno, la Constitución es una obra humana y como las obras humanas, por muy importantes que sean, son reformables. Pero la Constitución de los Estados Unidos, la Common Law británica, la Constitución de Bonn alemana, la Constitución francesa, no son derribadas cada pocos años. Y por ahí no deberíamos ir. Podemos ir por retoques, pero desde luego no por el derribo. Carmen, ¿tu opinión? ¿Crees que hay que abundar en ese desarrollo normativo Mira, con respecto a lo que decía Ana acerca de los jóvenes, es que a veces, claro, yo me pregunto, ¿dónde los jóvenes aprenden algo sobre la Constitución? Porque es que realmente en los textos escolares yo creo que no se enseña. Entonces, cuando tú le dices a los jóvenes, es que esta Constitución vosotros no la habéis votado, me parece un poco simplista, porque en realidad habría que ver, en el fondo, como decía Soledad, y en eso yo lo comparto, las constituciones de nuestro entorno, casi todas son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y permanecen. La francesa es del 59, creo, la alemana es del 49, la italiana es del 46, la más reciente es la portuguesa del 76. Es decir, casi todas son más viejas que la nuestra. Sí. Bueno, y la de Estados Unidos son 200 años. No se retocan, se enmiendan. Yo creo que es mejor, el concepto sería se enmienda y cada generación la tiene que enmendar, claro, porque tiene que responder a las necesidades de lo que la sociedad ofrece. Pero también estoy de acuerdo con Soledad en que lo que no se puede hacer es recurrir a la Constitución para solucionar problemas que son políticos y que no hace falta cambiarla. Por ejemplo, el derecho a la vida. Ha habido un debate enorme en la sociedad española sobre el derecho a la vida, pero hemos hecho una ley de aborto. Claro. Con ese artículo en la Constitución del derecho a la vida, pese a que la sociedad española en un momento estuvo dividida y había quienes pensaban que no. Bueno, no se reformó la Constitución para hacer una ley de aborto. Es decir, los problemas políticos hay que solucionarlos políticamente y la Constitución habrá que reformarla. Yo estoy convencida de que hoy día hay muchos temas en los que prácticamente casi todos los grupos, porque ahora han surgido grupos nuevos que quizá no, casi todos los grupos o partidos políticos estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, los aforamientos. Bueno, hay muchos en los que podríamos ponernos de acuerdo. Quizá la situación ahora mismo no es políticamente la adecuada y habría que serenarse un poco. Después tenemos, claro, el problema territorial, que es el más importante y que efectivamente dice, bueno, vamos a ver, habría que reformar la Constitución por el tema territorial, que es el de fondo. Vamos a entrar en el fondo, ¿no? Porque ese es el de fondo. Habría que reformarla. Bueno, vamos a ver.
Porque si los que han creado el problema no lo desean, pues bueno, vamos a ver si verdaderamente ese es el tema en cuestión ahora. Porque si esa es la demanda ahora, pues vamos a ver si realmente los que han planteado el problema, eso es lo que quieren. Y vamos a debatir sobre eso, ¿no? Porque realmente ese es el tema de fondo. Hoy día es el tema territorial. Todo el siglo XX, la primera mitad fue el problema catalán, la segunda mitad fue el problema vasco. Ahora estamos en el XXI, volvemos al problema catalán. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Hablabais precisamente de eso, de quizás el miedo a reformar, la necesidad de reformar, que no se da el consenso que sí se dio en el 78. También es cierto que en el 78 las circunstancias estas son complicadas, es cierto. Tenemos el problema catalán, que es muy grave, pero en el 78 veníamos de una dictadura, con los recuerdos también de una guerra civil, la sociedad también fragmentada. Es explícito hablar de que no hay consenso, o quizás no hay valentía para sentarse en la mesa y, un poco como decías tú, Carmen, si el problema es Cataluña, sentémonos todos a ver cómo queremos reformar Cataluña. No sé si, más que escudarse en que no hay consenso, es más quizás un problema de quién lidera, o de liderazgo y de valentía. Fíjate, yo creo que las tres, independientemente de cómo lo hemos orientado, yo creo que estamos de acuerdo, o al menos es la sensación que yo tengo. Cuando hablamos de la reforma, de posibles reformas puntuales, no hablamos de una reforma del marco constitucional, o al menos yo he querido decir, es reformas que propicien leyes que lleven a lo que realmente estamos exigiendo. Y es a lo que no le tenemos miedo. Hay tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado una comisión que se llama la Comisión Constitucional. Y esa comisión, como cualquier otra, como pasa en la Comisión de Justicia, se puede llevar proyectos o reformas parciales de temas concretos. Y entonces eso es lo que yo creo que sí debe de funcionar y no tenerle miedo. Es decir, que entrar en tocar la Constitución totalmente sería una locura. Pero, por ejemplo, para no tocar el tema de la territorial, yo estoy muy preocupada con la consideración que tiene dentro del derecho el interés superior jurídico del menor. Los menores constitucionalmente no están protegidos. Entonces, eso, dentro de la Comisión Constitucional, se puede llevar una ley del menor al amparo y llevar ese derecho a los derechos fundamentales. Es decir, que muchas veces nos dan miedo las palabras y no tenemos que tenerle miedo. Es hasta qué punto nuestra Constitución es flexible. Es muy flexible y hay que meterle, incorporarle temas que puedan llegar a esta situación. Otro tema que ya no es conflictivo porque lo pide la sociedad, la igualdad hombres y mujeres. Pues claro que tenemos un gran déficit en nuestra Constitución del tema. ¿Por qué ocurre lo de la violencia de género, entre comillas? Porque tú y yo estábamos en el Congreso de los Diputados cuando ETA mataba un día sí y otro también. Y yo recuerdo que cada vez que iniciábamos una sesión plenaria donde había habido un asesinato de ETA, empezábamos esa sesión con una declaración institucional condenando ese asesinato. Yo solamente pido ahora, ¿por qué cada vez que hay un asesinato de una mujer, por qué no se inicia esa sesión parlamentaria con una declaración institucional condenando ese terrorismo? Porque ese terrorismo de género es el mismo terrorismo que el terrorismo de ETA, porque al final el resultado es una muerte de alguien que está. Entonces, muchas veces le tenemos miedo. Yo, para quitarle, verá, no sé cómo decirlo, perdonadme, pero no se me ocurre, para transmitiros que es más sencillo que el derecho, aunque sea constitucional,
es la única herramienta que tiene la democracia para resolver los conflictos, la norma. Y yo digo, llenemos de contenido esas normas para que se produzca esa igualdad, hombres y mujeres, niños, mayores, para que la convivencia sea pacífica y ordenada. ¿Cómo lo hagamos? Pero que eso quede claro como principio de convivencia. ¿Y falta esa voluntad ahora mismo? ¿O las voluntades se trabajan? Las voluntades se trabajan. Lograr acuerdos requieren esfuerzos, ánimo, decisión, objetivos, generosidad también y renuncias. Si uno no renuncia a una ambición total, absoluta, es muy difícil que se pueda poner de acuerdo con las personas de su alrededor o incluso dentro de la propia familia, ¿no? La convivencia exige, además del respeto, exige renuncias. Y los partidos tendrían que ser capaces de hacer renuncias, sobre todo los partidos que tienen una trayectoria más larga, más antigua, que son más numerosos, que acarrean más historia, pues deberían llegar a acuerdos y atraer a los demás a acuerdos. No es fácil en este momento, no es fácil. Hay algunas personas en las cámaras, algunas personas que no guardan el respeto debido, digámoslo francamente. No guardan el respeto debido ni a las instituciones, ni a los grupos parlamentarios, ni a los grupos políticos. Y eso tiene una repercusión en las redes sociales, en los medios de comunicación, eso agita y eso hace difícil que las cosas se calmen y se puedan llegar a acuerdos. Pero, en fin, no renunciemos a ello, ni muchísimo menos. Yo quería decir una palabra sobre un tema que ha mencionado Ana María, y estoy segura que Carmen conoce muy bien, que es un problema no solo español, pero que también lo es, un problema europeo, un problema de la historia de Europa, que es el problema de los nacionalismos. Estos movimientos históricos muy consolidados o bastante consolidados a lo largo del XIX, que suponen una introspección, que suponen un cerrar, que suponen una valoración de lo propio por encima de lo demás, de la nación por encima de todo lo demás, que es lo contrario de la apertura, es lo contrario de la visión amplia, de la visión a largo plazo. Es yo, lo mío, lo nuestro, lo de nuestro país, lo de nuestro pueblo, lo de nuestra. Y ese es un problema muy grande. Y en España también lo tenemos. Es el problema que tenemos en este momento en Cataluña, donde hay una sociedad muy dividida y una sociedad con enfrentamientos y con padecimientos también, porque produce peleas, produce discusiones, produce divisiones, produce enfrentamientos entre amigos, entre familias, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un gobierno, digámoslo, yo creo que debo decirlo, hay un gobierno allí en esta comunidad autónoma que no piensa en la inmensa mayoría de los ciudadanos, que piensa en un sector al que se dirige, al que solicita su apoyo para lograr una independencia, pero no están pensando en los intereses generales de los catalanes. Y este es un problema en el que pues no debemos dejarles solos ni de lado, no. Debemos ocuparnos de ello, lamentarlo y pedir
a gobernantes y a legislativos y a las cámaras que trabajen sobre ello. No soy yo la persona para dar recetas en este momento de lo que hay que hacer, porque estoy apartada de los ejecutivos, de los órganos ejecutivos y legislativos, y no sería conveniente por mi parte atreverme a decirlo. Pero es un problema de todos los españoles y tenemos que pensar en que hay una gran parte de compatriotas nuestros catalanes y españoles que lo están pasando muy mal en este momento y que se sienten marginados y silenciados. Y eso en un Estado social y democrático de derecho es muy grave. Y precisamente apelando a... Bueno, no sé si querías decir algo más o añadir algo. Bueno, Carmen. porque claro que yo quisiera tener a Soledad un poco de cómplice, porque la verdad es que el Partido Popular ahora, pues tenemos un problema, porque como le ha salido esa extrema derecha, que es un problema en el país, cuando vayamos a abordar el problema de los nacionalismos, claro, es que tenemos que tener en cuenta que ahora todos estos que son independentistas, pero que en realidad no han sido demócratas, porque aunque hayan tenido la mayoría parlamentaria en su parlamento, no tenían una mayoría social suficiente y sabían que eran unos provocadores, saben que son unos provocadores, aunque tengan su gobierno y todo eso, saben que son unos provocadores. Pues claro, esa provocación está llamando a una provocación de la extrema derecha. Y podemos entrar en un bucle muy duro y muy difícil, de manera que haya una respuesta que no deseamos, probablemente ni el Partido Popular. Pero puede haber un sector de la población que antes representabais y ahora se os ha ido por la extrema derecha, que esté pidiendo medidas que respondan a esa provocación. Y por lo tanto yo creo que ahora nos interesa mantener la cordura a los partidos constitucionalistas, mantener la cordura. Entonces yo quisiera al Partido Popular pedirle que a esa extrema derecha que les ha salido, que vamos de verdad a mantener una posición de cordura y de no caer en la provocación, porque si caemos en la provocación, pues entonces no solamente es que habrá ahora no sé qué porcentaje hay, es que habrá muchísimo más en el futuro y el problema se agravará muchísimo más. Luego estamos viviendo momentos que son interesantes y difíciles para la derecha española también. Yo quería contestar amablemente a Carmen, como se merece, desde luego, amablemente, cortésmente. Yo no veo tal provocación. No. Para mí, los provocadores son los que se saltan la ley. Esa es la persona que provoca. Esa es la persona que incita a la violencia. La persona que dice, salgan ustedes a la calle, salgan ustedes a las vías del tren y corten las comunicaciones, salgan ustedes a cortar el metro. Eso es la provocación. La provocación es aquellos que dicen, me da igual la Constitución, no la respeto, me da igual los tribunales de justicia, no los acato, no acato la sentencia. Esa es la provocación. Lo demás son partidos que mientras estén en la legalidad, pues no, y concurran legalmente y legítimamente a las elecciones, pues no hay nada que reprocharles. No, yo los únicos reproches que puedo hacer son a aquellos grupos o partidos que se saltan la ley, que no acatan a la justicia, las sentencias judiciales y que promueven en este momento actos de rebeldía o de rebelión o de secesión, como quieran decir los jueces, que son los que tienen la última palabra. Los demás, yo no veo la provocación porque haya un partido político. No, es legítimo que se presenten, faltaba más. Le faltaba más. Pues se han presentado unos señores del partido Podemos y se han presentado unas personas ahora en un partido que se llama Vox. Bueno,
son legales, sí. Pero, ¿Han cometido alguna ilegalidad? Hasta ahora no. Entonces, ¿dónde está la provocación? No. Estamos de acuerdo, Soledad. Estamos completamente de acuerdo. O sea que hay que mantener, por supuesto que lo que hasta ahora hemos visto es la provocación por la parte de los independentistas. Pero vamos a ponernos de acuerdo también en lo posible en el escenario futuro. Bueno, el escenario futuro. y en el presente. Eso ya les cabe a mí ya. Lo seguiré como española con mucho interés, pero yo ya estoy un poquito retirada de la vida pública, porque llega un momento en que una también tiene que saber apartarse. Yo llevaba ya demasiados años. Pero también, Soledad, y en el presente, es que a mí no, pero no han declarado la guerra a las mujeres. Claro, esa declaración de guerra sí la han hecho. Esa declaración, y además con puntos y aparte, ¿no? Diciendo contra lo de la violencia de género y contra las mujeres no es tal. Es decir, que esto, pues como un apunte, ojalá no se llegue a ello, pero por lo menos ¿está precavida? Sí, ¿no? Yo, retomando un poco todo esto, es cierto que frente al problema del independentismo catalán surge un partido como Vox, que en su programa electoral lleva como reacción, bueno, no solamente como reacción, como en su ideario lleva suprimir las autonomías y hacer inmediatamente una recentralización también de determinadas competencias. Paralelamente, el PP también, y lo ha dicho Pablo Casado en estas elecciones aquí en Andalucía, también aboga por recentralizar en principio la educación. Y con esto quiero un poco vincularlo con el título octavo. Al final, los partidos están proponiendo como reacción o como solución a un problema, digamos, territorial, que quizás sí que está un poco imbricado por Cataluña, pero que luego también abarca otras circunstancias, reformar la Constitución. No sé si, hablábamos un poco antes, hay que reformarla precisamente porque entran estos partidos nuevos y quizás más extremos, no es el momento, pero ellos mismos están poniendo encima de la mesa soluciones que implican una reforma de la Constitución, bueno, o del título octavo y del reparto de las competencias. Bueno, soluciones, propuestas, no soluciones. Pero pues, sí. Soluciones. ¿Por qué orden? Porque Eva, has puesto el tema en este debate interesante donde participamos Si todos. quieres empezamos por... Lo Y que luego no- quería también, si queréis ya lo unimos, porque quería por una parte la parte catalana, pero tú como has sacado el tema también de género, Claro. ¿es necesario quizás reformar la Constitución para blindar o incorporar la igualdad, para evitar que se merme? Pero si queréis empezamos primero por Cataluña y luego vamos No, por o fíjate. las dos cosas juntas. Bueno, y si tú me lo permites, que eres la Sí. que nos modera, yo incluso no quisiera ni entrar en el título octavo de la Constitución, porque cada vez, que es muy importante, pero cada vez que queremos abordar otros temas tan importantes como este, porque muchas veces, porque para mí el tema de la igualdad es mucho más importante de la desigualdad que el tema Pues, si territorial. quieres, hacemos No, igualdad. en el sentido que eso no puede ser que nos asuste para no abordar. Si ese tema hay que aparcarlo porque la sociedad no está madura, entre comillas, que no me estoy pronunciando, ello no nos puede obstaculizar, porque a mí que ha salido el tema de un partido, Vox, que tal, pero claro, es un partido que a la mitad de la población, que somos las mujeres, la mitad más uno, no ha declarado la guerra. Claro, y ahí tenemos que estar muy alerta. Y a eso es lo que yo quiero hacer una llamada de atención, porque lo que la Constitución dice, que en unas elecciones todos los partidos tenemos que tener las señas de identidad, no de declaración, democráticas. Y claro, si a la mitad de la población deciden que las mujeres no somos iguales, claro, a mí eso me alerta, al menos solamente, o me preocupa, como decía Carmen. Pero, y con esto yo creo que estamos sacando a la opinión pública y al debate muy importante, porque tampoco los problemas, cuando creemos que nos van a desbordar, no tenemos que
dejarlo en el canasto, sino hay que afrontarlo. Y esa es la obligación de las personas que estemos en activo en política con un cargo o no, pero que sabemos que la política es una herramienta importante para una convivencia democrática, no tenemos más remedio que abordar. Y lógicamente que ha surgido de nuevo un problema muy complicado que a lo mejor no es de ámbito solo nacional, como decía Carmen, es a nivel mundial, a nivel europeo, pero que está ahí, y que viene atacando fundamentalmente a la mitad de la población, que somos las mujeres. ¿También percibís eso, que quizás en unos años en los que la mujer ha tenido un gran protagonismo con el movimiento Me Too, el 8M, ha surgido como contraposición o como contrapunto estos partidos que en materia de igualdad o de mujer son más reaccionarios? Yo no sé cuáles son los motivos, no lo sé. Yo creo que se puede decir que una cosa es inconstitucional cuando se toma una decisión en algún órgano con capacidad de decisión que resulta inconstitucional. Por eso he hablado antes de inconstitucionalidad de actos en el Parlamento de Cataluña, porque los ha habido, empezando por un referéndum y declaraciones aprobadas en sesiones plenarias, etcétera, etcétera. Pero programas, proyectos que dicen que van a hacer, pues primero no sé los motivos y luego pues todavía me parece temprano para decirles son inconstitucionales. No hay ninguna resolución, no hay ninguna decisión tomada, ¿no? Son ideas que a una pueden no gustarle nada, pero no más. Yo creo que volviendo o siguiendo con el tema de la situación de la mujer, a mí me parece que el conocimiento, y vuelvo a lo que decíamos antes, que el conocimiento y la formación es absolutamente fundamental. Y estamos observando cómo, después de ese salto cualitativo y cuantitativo que han dado las mujeres, que habéis dado las mujeres, en el futuro, por nuevas tecnologías, novísimos avances científicos, puede haber sectores de población femenina no suficientemente preparadas que se pueden quedar fuera del mercado de trabajo. No solamente en España, sino desde luego en Europa. Por eso el esfuerzo hacia la mejora y valoración y empuje al conocimiento para las mujeres a mí me parece que es una cosa que fundamental para su calidad de vida, para su aportación a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esa es una vía a seguir y que los órganos ejecutivos y legislativos pueden tomar muchas decisiones. Carmen. Pues hombre, yo creo que pensando en la Constitución del 78, cuando defendíamos en el Parlamento Europeo la Orden Europea de Protección, yo me acordaba de que hay un punto en la Constitución española que habla del derecho a la vida. Es curioso porque cuando habla del derecho a la vida y que el Estado defenderá a los españoles, a los ciudadanos españoles contra la tortura, la única tortura que se admite en esa Constitución era la tortura del Estado español contra los ciudadanos. No era la tortura doméstica, claro. De eso no existía. No se había visibilizado. Ahora parece que en España hay más problemas de violencia que en ninguna parte. Y el problema es que lo hemos visibilizado, lo hemos puesto sobre la mesa. Hay menos, mucho menos que en otros países europeos. Tenemos una ley, tenemos muchísimas más actuaciones y además está más visible, afortunadamente. Eso no existía en el 78. Claro, tampoco, como decía Ana María, la protección del menor. En realidad hay temas de fondo, pero esos temas se
se han difuminado. Quizás a lo mejor tendríamos que ser las mujeres las que fuéramos capaces de hacer un debate sereno para encauzar la reforma de la Constitución en la medida en que la sociedad lo pueda estar demandando. Porque es verdad que el título octavo, los catalanes ahora mismo no han pedido nada acerca de la reforma de la Constitución. Entonces, vamos a empezar a hacer un debate más sosegado y más tranquilo sobre cómo pueda abordarse en el futuro el problema territorial o la financiación autonómica, en fin, tantos temas pendientes, pero los otros temas que son temas de fondo, digamos, de la reforma de los derechos sociales, la personalidad de la figura de los menores o de los discapacitados, la nueva visión de España en Europa, en fin, hay tantos temas que merecen un debate sosegado y que yo creo que podríamos llegar a acuerdos entre los partidos. Estoy convencida de que si la gente joven fuera capaz de separar los debates y entrar en aquellos debates en los que podríamos estar de acuerdo en debates sosegados y el tema territorial abordarlo con la mesura y con la cordura que seamos capaces en el futuro, porque al final de eso depende también nuestra convivencia como españoles. Voy a plantear precisamente un artículo de la Constitución que es el que realmente chirría un poco respecto del derecho a la igualdad, la no discriminación, que es el 57.1, que es el que habla que es el que da preeminencia al hombre sobre la mujer en la sucesión a la corona, que ahora también la corona está muy cuestionada por otros motivos, también partidos políticos. Me gustaría un poco preguntaros qué debería pasar, si esa reforma que exige además una mayoría cualificada debería también incluirse en esa reforma que vosotros a veces habéis propuesto, un poco de quitemos lo que es muy polémico y tratemos de llegar a acuerdos en los que es más fácil el consenso. Y luego también, remontándonos ya al 78, ¿qué pasó con ese artículo? Supongo que habría bastante divergencia de opiniones, porque evidentemente era... Pues remontándonos al 78, Eva, hay una anécdota que ahora contaré, pero a la pregunta que tú haces de las posibles reformas de la Constitución, uno de los que ya no plantearía ningún tipo de problema es el artículo 57.1. Yo creo que ahí nadie se plantearía problemas. Se aprobaría, lo que pasa que, claro, entrar en una reforma de la Constitución con los temas tan importantes que estaba contando Carmen, no el artículo octavo, sino los otros, porque eso está causando muerte de niños y de mujeres. Cuidado, que hablamos, es que estamos hablando del derecho a la vida, que es que yo creo que es el derecho fundamental número uno. Pero con este artículo 57.1 lo conocéis porque ha aparecido en un documental de Oliva, de Oliva Producciones, y donde ahí, pues cada una, y tú, Soledad, que entonces estabas en la UCD, que era el partido, aunque no, pero bueno, claro, el presidente del gobierno, que era Suárez, y era además un hombre que lo que quería sacar es un gran acuerdo en esa Constitución y que jugó un papel determinante, y tú lo contarás mejor que yo, pero no hubo manera que lo de la sucesión de la corona, pues no se hiciera ese párrafo con preferencia del varón, tal. Ahí pues yo creo que cada una, en nuestros distintos partidos políticos, pues jugamos la baza pues hasta el límite. En el Partido Socialista lo jugó muy fuertemente Carlota Bustelo, pero en el Partido Comunista, y que no está, y yo quiero rendirle un homenaje aquí, Pilar Bravo, que fue una parlamentaria de un nivel en todos los temas, y hay que ver lo que esa mujer batalló con y como ninguna lo conseguimos, ¿qué es lo que decidimos? Porque, entre paréntesis, y fijaros cómo los temas de las mujeres nos unen, que nos llevábamos todas las parlamentarias, las 21, no sabéis qué tipo de relación, de cordialidad, de bien, que era muy constructivo, ¿no? Y entonces, como no nos hacían caso a ninguna, y ante la desolación, decidimos ponernos de acuerdo, y cuando se iba a votar ese artículo, dijimos, nosotros no lo votamos, sin advertirle nada a nuestros
bueno, responsables máximos de los, entre otras cosas, yo en mi no nos atrevíamos porque sabíamos que nos iban a pegar una bronca y decíamos, ¿para qué? Y decidimos todas que no votábamos y pedimos un receso en la votación, el presidente Álvarez Miranda, cuando dijimos, oye, que no, y levantó hizo un receso y nos salimos todas y cada una de las parlamentarias que estábamos en ese, y no votamos ese artículo. Yo tengo por eso la conciencia muy tranquila. Yo a mi electorado no le fallé ni Soledad. Entonces, eso era como la defensa de esta situación. Hoy día, ese sería un artículo que no plantearía ningún tipo de problema. Eso no plantearía, pero claro, eso te demuestra que entonces como ese no era un problema, el tema que yo estoy planteando aquí ahora, y puede salir Vox, pero otros partidos. El tema de la igualdad y de llevar como un derecho fundamental al capítulo de los derechos y libertades fundamentales, el tema de la violencia, que no sería un delito de violencia, sino contra la dignidad humana. Es decir, que el asesinato de una mujer no es un tema de, mira, un delito de violencia, no, es un atentado a la dignidad humana, y el de los menores también. Eso le daría la Constitución española, si ya tiene un lugar importante en todo el panorama europeo, nos colocaría en el lugar que yo entiendo que en un siglo XXI es respetar la igualdad y la dignidad del ser humano, que eso es lo más importante que puede, porque eso sí que es un valor constitucional y de convivencia. A eso me refería. Soledad. Hasta que haya un acuerdo para introducir alguna reforma en la Constitución, en el campo del que está hablando Ana María, hay reformas legislativas importantes en ese campo que hacer. Los procedimientos, tanto en la vía judicial como en el campo de las fuerzas de seguridad y la actuación en la policía para prevenir violencia de género, y la utilización de los menores, como se acaba de decir, cuando hay violencia entre la pareja, fundamentalmente hacia la mujer, yo creo que eso merecería una reforma que se podría hacer por vía, además, urgente de los procedimientos, para que se actuara con más agilidad y incluso cuando hay sospechas de que se puede cometer un acto de violencia o que una mujer va a ser objeto de un acto o de un comportamiento de violencia con cualquier clase de consecuencias, incluso hacia los menores, se pueda actuar en el campo de la prevención. A mí me parece que eso sí son de esas cosas que se podrían hacer. Ahora los grupos parlamentarios podrían actuar y mejorar los procedimientos que se han quedado un poco lentos, un poco de comprobación de pruebas y de comprobación y se llega tarde en muchas ocasiones. Y quería decir en otra cuestión bien distinta, pero cuando tú nos preguntabas sobre la mujer en la Constitución, dentro de la monarquía, del título en el que se incluye la monarquía parlamentaria, yo creo recordar y haber escuchado a varios de los ponentes de la Constitución, de los 7 ponentes de la Constitución, el explicar que habían llegado a tantos acuerdos difíciles e importantes que no lo consideraron de primera importancia, de máxima importancia, y que para no meterse en un debate más, lo dejaron a un lado y lo dejaron, nada más. Para otro momento, para otro tiempo. Se habían puesto de acuerdo en grandes temas que eran muy difíciles de tratar y de resolver. Y para mí la inclusión en
la constitución de la monarquía parlamentaria, tal y como está concebida, a mí me parece que fue también un acierto, que estas décadas de monarquía parlamentaria, que no es la monarquía antigua de las constituciones, no, es la monarquía parlamentaria, es decir, el poder reside fundamentalmente en el Parlamento, nos ha proporcionado años de estabilidad, años de apertura, años buenos para España, décadas buenas para España. Y me da miedo no las reformas de la Constitución, me dan miedo, o me preocupan, mejor dicho, los intentos que yo veo de derribo de la monarquía parlamentaria. Sí los hay. Y la monarquía parlamentaria es una pieza fundamental de nuestro Estado de Derecho. Es como la clave en la arquitectura, ¿no? En un arco, en la arquitectura, en un arco, la clave de la que penden otros muchos arcos que son el del Estado de Derecho. Carmen. Pues cuando antes hablabais de la flexibilidad, cuando Ana hablaba de la flexibilidad de la Constitución, yo creo que cuando los constituyentes pusieron en marcha esta Constitución tenían muy en cuenta lo que había pasado en España en el siglo XIX, que tuvimos 8 constituciones, 6 yo creo vigentes, 2 que ni siquiera duraron muy poco, una que ni siquiera entró en vigor. Entonces, para reformar la Constitución esta pensaron, justo sabiendo nuestra historia, en que para reformarla habría necesidad de 3/5. Es una mayoría muy grande, es decir, casi un consenso. Es decir, es flexible, pero es difícil reformarla. O sea, se necesita una mayoría de 3/5. Luego, entonces, de verdad tendríamos que hacer un debate, y yo creo que no solo a nivel parlamentario, en la Comisión Constitucional, para realmente qué es lo que habría que cambiar. Un debate social, un debate que implicara a la gente joven. ¿Qué es de verdad lo que la Constitución necesita? A lo mejor obviando el tema territorial, puesto que ese es otro tema difícil y ese es un tema de diálogo con los territorios. Al final, bueno, con los territorios no, con las autonomías, con los representantes, porque con los territorios no se dialoga, evidentemente, pero con las autonomías, con los representantes de los distintos gobiernos autonómicos y evidentemente la situación que tenemos ahora mismo con Cataluña es imposible porque no están en esa actitud. Pero como el problema está ahí, hay que resolverlo. Luego, entonces, como el problema no está ahora mismo en el terreno de la Constitución, vamos a apartar eso y vamos a pensar si verdaderamente la Constitución necesita enmiendas, en qué sentido la necesita y a buscar el consenso máximo para que podamos abordarla. Si es que es urgente. Yo creo que hay temas que sí que merecen de verdad ese debate social. Hace no mucho tiempo estuve en la ciudad de Ávila y después de terminar una visita de trabajo, cuando era defensora hace un año, me acerqué a la catedral, pues para ver la catedral, que es bien bonita, y me acerqué deambulando, iba con otra persona nada más, nos asomamos al claustro, también bonito, y nos encontramos con una lápida en el suelo de granito, pues como una cuarta parte o una sexta parte de este estrado no mayor, que pone Adolfo Suárez y el nombre de su mujer, Amparo, y las fechas de los dos, una bien discreto enterramiento. Y al pie dice, la concordia fue posible. Nos quedamos quietos. Yo me emocioné, porque era un enterramiento, bueno, en cualquiera de los cementerios de nuestros municipios tenemos enterramientos muchísimo más llamativos, mausoleos, esculturas preciosas.
Bueno, aquello era el sumum de la sencillez y abajo esa leyenda de la concordia fue posible, ¿no? Y eso tenemos que decírselo a los jóvenes, eso tienen que hacerlo posible las generaciones más jóvenes, la concordia que siga siendo posible o que allí donde haya desaparecido vuelva a ser posible. Yo creo que es una reflexión muy bonita y muy acertada, y creo que sirve como colofón para cerrar ya la charla, porque creo que ya tenemos que ir terminando. Yo creo que ha estado muy interesante. Yo os agradezco mucho las reflexiones y ojalá también mucha gente las escuche también. Y bueno, no sé si queréis apuntar alguna cosilla más por despediros, y si no, pues ya... Simplemente lo que dice Soledad es el lema de Holanda. Holanda tiene el lema suyo nacional, es la concordia hace posible la vida en común y el futuro de los pueblos. Ese es el lema también y en realidad ese debería de ser nuestro lema de la Constitución. La concordia hará posible, la convivencia hará posible el que sigamos viviendo. Y yo simplemente agradeceros a ti, Eva, y a tal que había hecho posible, porque estos diálogos es lo que hace falta en nuestro país. Yo pienso que dialogando y sacando los problemas y que todos participemos, podemos encontrar algún camino, ¿no?, para llevarnos a que nuestra democracia sea cada vez más fuerte y cada vez más. Pues tenemos que decir que viva Cádiz y viva la Constitución. Muchas gracias.